la actividad, paso a presentar esta mesa redonda, la unanimidad de los veredictos del jurado, homenaje al fallo Ramos versus Luisiana, quien la coordinadora de esta mesa de hoy es Emilia Valle, quien es jueza del Superior Tribunal de Justicia de Chaco. Emilia, cuando deseas y cuando deseen todos, podemos arrancar y ya damos inicio a esta mesa. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Es un verdadero placer compartir esta instancia de aprendizaje y capacitación con tan importantes referentes de esta temática que nos apasiona a todos y a todas. Así que agradezco esta invitación, la presencia de todos ustedes, la presencia de los que están detrás de las pantallas, de los integrantes y las integrantes de esta mesa redonda, y desde luego a INESIP y su equipo de trabajo. Y dedicándome al tema de la presentación, todos y todas sabemos que en un fallo histórico de trascendencia mundial, que sin duda significará un antes y un después en la historia del juicio por jurado y en el derecho procesal penal internacional, la Corte de Estados Unidos, intérprete final de su Constitución, determinó que la unanimidad es una garantía constitucional y por ende obligatoria para para el Estado federal y también para las jurisdicciones locales. Desde luego que estoy hablando del fallo que homenajeamos con esta mesa redonda, que es Ramos versus Luisiana del 20 de abril del año 20, donde la Corte declaró la inconstitucionalidad en definitiva de las leyes de Oregón y Luisiana por una mayoría de 6-3, únicos dos estados que mantenían los veredictos mayoritarios 10-2. Desde luego la Corte esbozó poderosos fundamentos partiendo desde el origen absoluta y contundentemente racista de estas leyes, y además determinó que la garantía a un juicio justo con un jurado imparcial incluye necesariamente los veredictos unánimes. Corrigió así la Corte los errores volcados en dos precedentes, ambos del año 72, que fueron Apodaca versus Oregón y Johnson versus Luisiana, donde por una pluralidad fracturada, decía Harfuch, de 4-4 y el quinto voto que aporta Powell, que en realidad significa un ni, determinaron que la unanimidad es una garantía constitucional, pero que solo aplica al Estado federal, porque los estados locales no pueden ser determinados en virtud de las autonomías provinciales. Es importante decir que la Corte no estuvo sola en esto, no dio la espalda a la sociedad, porque la gran presencia de prestigiosos juradistas, científicos, tenemos aquí a Mary Rose entre ellas, la Amicus Curiae, que se presenta ante la Corte, también fueron parte personalidades como Valerie Hans y Shari Diamond, que las menciono porque visitaron en muchas oportunidades a nuestro país y también a mi provincia del Chaco, y ponderaron las leyes, que además del modelo clásico del jurado, las leyes que adoptan el veredicto unánime, así por ejemplo, Chaco, Mendoza, Entre Ríos, Río Negro, Chubut y parcialmente Buenos Aires en las sentencias condenatorias cuando hablamos de delitos con pena de prisión perpetua. Los argumentos que ustedes los van a ampliar, pero solo menciono 4 líneas, en punto a las ventajas de la unanimidad, es en cuanto a reduce las condenas erróneas, fortalece las deliberaciones, da mayor legitimidad a los veredictos y sin duda una activa escucha a las minorías. Y para ser contundente en esto tenemos que decir que lo que la Corte en definitiva dijo es que los veredictos mayoritarios no son constitucionales. Y a partir de allí las preguntas disparadoras que le fueron acercadas a cada uno de ustedes, en punto a ¿cuáles son las razones para sostener la exigencia de la unanimidad y cuáles son las estrategias para vencer las resistencias a la unanimidad o qué estrategias, en el caso, utilizaron para vencerlas? Y dicho esto y hecha esta presentación, le voy a hacer la palabra al presidente de la Asociación Argentina de Juicio por Jurados, así que Héctor, estamos con vos.
Bueno, muchas gracias. Tanto tiempo. Un saludo a todos los amigos que están acá y a los visitantes. Es un placer poder participar de este tema que para mí es central y en este momento tal vez sea el más importante en el tema de juicio por jurados. Y creo que es profundamente referente, relativo a la República y a la participación, que son dos de las declaraciones de nuestra Constitución Nacional más importantes, a punto de que están inscriptas en el artículo 1. ¿Sobre qué hablamos cuando hablamos de unanimidad? Cuando hablamos de unanimidad hablamos de democracia, hablamos de completud, hablamos de una decisión mucho más segura, con pilares mucho más fuertes y más serios, y sobre todo de una postura de igualdad. Creo profundamente en la igualdad entre los iguales, como dice la Corte Argentina en su inveterada doctrina legal, y creo que esto tiene muchísimo que ver con la igualdad. Esto nivela para arriba, esto trae la unanimidad con los criterios de cada uno de los que opinan en la ocasión de la deliberación para un veredicto. Yo no me olvido, lo doy en mis clases, el paso en la clase, la película de 12 hombres en pugna, que salvando el machismo de la época, fíjense que no hay mujeres, y hoy es un horror, en aquel tiempo era cosa natural, pero nosotros lo vamos a señalar cada vez que lo veamos porque no nos conformamos con una sociedad que no es igualitaria. Y esto tiene muchísimo que ver, me parece, con el tema inserto ahí adentro. Por un lado, la opinión de quien es un viejo, que supuestamente en la película el viejo es desechado, es atacado por un bruto hombre, seguramente el más resistente por ignorante del veredicto posible, no seguro, ni siquiera el que parte con el análisis y que no vota por el inmediato pronunciamiento de un veredicto de culpabilidad, ese que disiente dice: yo no sé si es culpable o no. Y esto es perfecto. Me parece que a esa altura empiezan a salir en esa película indicadores de salubridad del juicio por jurados. Creo que es muy importante la postura del anciano que dice: es el único que puede explicar la experiencia de las marcas en la nariz que determinan finalmente el valor o no del testimonio de la mujer que dijo que vio a través del paso de un tren, etc. ¿Qué significa esto? Significa el oro de cada opinión. Oro en polvo, mucho más que eso, agua. Significa una postura de respeto y de integración. Las sociedades que tenemos juicios por jurados, integramos a los miembros. Y esto con todos los prejuicios que existen allá y allá también, que son impresentables, pero que son existentes. ¿Qué pasa con la determinación de un jurado integrado por empleada doméstica, por barrendero, por empleado público y también por profesional? Más de uno no le gusta, más de uno no quisiera estar juzgado porque creería. Yo me acuerdo siempre, mi profesor titular, que era muy ignorante, no creo que hubiera leído más de cuarta página alguna vez sobre el juicio por jurado, él decía, como argumento para descartarlo: ¿a usted le gustaría ser juzgado por doña Rosa? Primero, como si doña Rosa fuera descartable. Segundo, como si su voto fuera más calificado que el de doña Rosa. Y yo creo que acá parte un progreso de la forma republicana e igualitaria de gobierno. Y en esto está, podemos hablar de todo, pero en esto está y en esto radica, me parece, la esencia, la importancia de lo que podemos aportar en este Congreso. Por eso, bienvenido al 6º Congreso Internacional sobre el Juicio por Jurados y la visita de tan calificada dirigencia de la materia, y además una presentación
a profundidad, es decir, la unanimidad porque cada voto, cada opinión, cada intervención es fundamental en el grupo de 12, de 24, de 48 o de 5. El número lo podemos discutir, aunque creo que el de 12 es el mejor, y lo que tenemos que tener presente a dónde nos lleva esta situación. Nos debe llevar a perfeccionar. El juicio por jurados en Argentina es muy joven. Estados Unidos tiene un privilegio de 200 años, Inglaterra de casi un milenio o alrededor de un milenio. Próximo estamos a cumplir 1000 años de la Carta Magna, 1215, 2215. Y esto, ¿quién podría decir que el sistema constitucional, a su modo, inglés, no es perfectamente aplicable en sus principios y sostenible a través de 1000 años? Esto significa que el juicio por jurados, el voto, en la deliberación, en la recomendación de que no se afirme una postura hasta que no se escuche al otro y hasta que no se delibere que le debe dar el juez a los miembros del jurado, no radique ahí el centro político, institucional, jurídico, republicano que nos debe alimentar para seguir luchando en este juicio por jurado que en la Argentina, gracias a Dios, felizmente, ya aprendió definitivamente. La mitad de las jurisdicciones argentinas ya tienen sanción de ley de jurados y las otras están en camino. Así que no sé cómo estamos con el tiempo, Emilia. Ya estamos con el tiempo agotado. Sí, ya estamos. ¿Tengo más? Se me metieron. Ya estamos. Muy bien. Por ahora, gracias. Gracias a vos, Héctor. Seguimos con Mary Rose, profesora de la Universidad de Texas. Thank you so much for having me here as part of this amazing multi-day session on the jury. Argentina continues to amaze us as jury scholars with its commitment to not only having a jury system, but to ensuring that that system reflects best practices. I want to make 2 points today. The first is that requiring juries to be unanimous is the primary way to secure the most thorough and the most accurate deliberations. And second, requiring unanimity is a key way to generate... Perdón, Mary Rose. No se escucha la traducción. ¿Aldana? Sí. Sí. ¿Ahí sí? Sí, sí, ya escuchamos. Sí, sí. Should I begin again? Sorry. Continue, please. Continue. Okay. Thank you. So the point I want to make is that requiring juries to be unanimous is the primary way to secure the most thorough and accurate deliberations. And second, requiring unanimity is a key way to generate the greatest amount of trust in decision-making. The first issue is supported well by empirical data from psychology and sociology. The second has been studied less often in an empirical way, but where it has been, results clearly favor unanimity, particularly when the stakes or the importance of the decision is very high. Empirical research amply demonstrates that deliberations last longer and that juries more thoroughly discuss issues when they operate under a norm or a rule of unanimity. When social scientists, particularly social psychologists, want to know if one type of decision-making rule or environment is better than another, these scientists typically turn to an experimental or mock jury study. And in these studies,
one can completely control the instructions that the group gets and ensure that everything about the experience besides the unanimity rule is held constant. So everybody hears the same case, the size of the jury is the same, and other instructions and other rules about the case are the same. And then these mock juries, who are made up of people who volunteer to participate in the research, are randomly assigned to be told either that they must reach a unanimous result, or they are told that they can reach a decision with a majority of the group in favor of an outcome. For example, 10-2, as Louisiana used to allow. When an experimental study is done this way, we know that any differences in results across the two types of juries is due to only the factor that differed, so the instructions to be unanimous or not. One of the best studies in this area, done by a scholar named Reed Hasty and his colleagues, recruited people from the community, so people who would be eligible to be on the jury, and he showed them an engaging and fairly complicated homicide case or murder case. The study had clear results. Juries that were forced to achieve unanimity deliberated for a longer period of time than groups that could end their deliberations with a 10-2 vote. By itself, you may not think that a longer deliberation is always necessarily good, but there were other signs that the unanimous groups did a better job deliberating than the non-unanimous groups. The 10-2 groups tended to be what some scholars call verdict-driven. They took votes early to see where the group stood, and they seemed to deliberate only long enough to get to the required 10 votes. However, usually we want juries to be more evidence-driven, meaning that they take the time as a group to review what the evidence shows, and then their votes reflect that review. Not that the votes do not reflect the pressure just to get it done. We don't want juries to only review enough evidence to get to the minimum number of jurors needed for an outcome, and that study suggests that the unanimity rule leads people to more thoroughly look at the evidence. As a general matter, social psychologists have found that dissenting views and disagreements in group discussion do tend to lead to more thoroughness and better quality decisions. So even if people get frustrated when people will not just go along and agree with everyone, the group is better off when people air their disagreements and have a chance to talk in ways that aim to genuinely change people's mind. Sometimes people are suspicious of mock jury studies because they do not reflect real deliberations. My colleague, Professor Sherry Diamond, led a study of the Arizona civil jury deliberations, which were 50 real jury deliberations that were recorded. In the Arizona civil cases, the jury can reach a verdict when 6 out of 8 jurors agree, so they can be non-unanimous. We reviewed the deliberations of those groups that did not end up with unanimity, and although most groups tried to get everyone to agree, we did see instances in which dissenters were neglected once the group had the right number to reach a verdict. So although we don't know how these jurors would have behaved under a unanimity requirement because it wasn't an experiment, it does look as if it becomes too easy for juries to cut off debate when they do not have to reach unanimity. We, by the way, also saw very little evidence in the Arizona study that the dissenters were unreasonable or wrong in their views, which is consistent with other studies of holdouts and deliberations, which Paula will talk about. Second, research and common sense shows that verdicts foster more trust and legitimacy when they are unanimous. This begins with the jury itself. In the mock jury study of a criminal case that I described above, the mock jurors participating in that study rated their juries as more thorough and more serious when they worked under a unanimity rule. And it
it seemed to be that people could sense in the non-unanimous conditions that some topics were not being explored because the dissenters did not have to fully explain their differences, and it was easy to shut down differences. We saw similar results among the Arizona civil jury. Juries who reached a unanimous result had the most positive views of their deliberation as thorough and of their group as open-minded. Some research on public opinion of the jury finds that people regard a unanimous 12-person jury as most accurate, thorough, fairest, and is the most desirable, particularly when the crime is serious. More generally, in the US, in which our legal system struggles to not replicate the inequality and discrimination that can occur more broadly in our society, we frequently see our most controversial cases end up before a jury. Unanimity is a key way to foster trust in the results for these trials. For example, if we permitted non-unanimous guilty verdicts in criminal cases, which we used to do but no longer do, concerns can linger over the results, with worries that the jury did not look carefully enough at the evidence when deciding to convict. I would argue it is far better to have a retrial of a hung jury to seek to settle the matter definitively, even if it uses more resources. Verdict legitimacy matters in civil cases, but particularly in criminal cases, the greater thoroughness and heightened legitimacy is something I consider the same as the heightened standards of protections that we impose on these cases, such as requiring the highest burden of proof. Supporters of non-unanimous verdicts may cite greater efficiency, but data and experience suggest that these gains can never outweigh the benefits of requiring unanimity. Thank you very much. Muchas gracias, Mary Rose. Ahora escuchamos a Cindy Simon, profesora de la Universidad de Pensilvania. Thank you so much for having me. I'm going to check and make sure I'm unmuted. Indeed, I am. In the Ramus versus Louisiana decision handed down last year, non-unanimous jury verdicts in serious criminal trials were ended in the United States. Research cited by the Ramus court or referenced in one of the many briefs filed in the case shows that the danger of majoritarian prejudice is greater when juries are not required to reach unanimous verdicts. The state of Louisiana's now repudiated system that only required 10 of 12 votes to convict resulted in higher rates of wrongful conviction, a sense among jurors whose votes did not count of being second-class citizens, and a general distrust of the justice system. In a friend of the court brief that was persuasive with the justices, the research of Valerie Hans was cited to show requiring unanimity ensures that jurors who share a majority viewpoint must still consider and respond to the views of the minority. Justice Gorsuch wrote in the majority opinion that by the time the Sixth Amendment, which guarantees the right to a trial by jury, was added to the US Constitution, unanimous juries were the norm across the United States as they had been in England, the country on which the US common law system was modeled. It's important to understand how Louisiana got non-unanimous juries. By design, they were meant to disempower Black jurors. In the majority opinion, Justice Gorsuch described the racist history of Louisiana's non-unanimous juries. Unanimity was required for criminal convictions in Louisiana, as in other US states, until shortly after the Civil War. Louisiana first endorsed non-unanimous verdicts for serious crimes at a constitutional convention in 1898, Gorsuch wrote. According to one committee chairman, the avowed purpose of that convention was to establish the supremacy of the white race. As it happens, Jamila Johnson, who was the managing attorney for the Unanimous Jury Project at the Promise of Justice Initiative in New Orleans, which handled Ramus's appeal,
was my partner in a national law school moot court at Vanderbilt University. It was very interesting to catch up on her career in writing about the Ramis case. In an interview, she explained the deeply sinister history of Louisiana's switch to non-unanimous juries. At the time of the Civil War, Johnson said, half of Louisiana's population was enslaved. When President Abraham Lincoln's Emancipation Proclamation freed those people, Black codes were enacted that made it illegal for a Black person to be without housing or employment. If one of the newly freed slaves was convicted of violating a Black code rule, he was sent to jail where, through a system of convict leasing, those same former slaves were put back to work on Louisiana plantations. The economy of the region was highly dependent on unpaid labor. Johnson said the Louisiana Constitutional Convention of 1898 was actually requested by a lessor of convict labor who feared African Americans would elect candidates who would end convict leasing. Non-unanimous juries were an additional strategy to maintain a ready supply of convict labor. The man who requested the convention believed non-unanimous juries could effectively nullify the influence of any Blacks who got onto juries who might vote to acquit the defendants needed by leasers to pick cotton and other crops. Johnson noted every one of the delegates to the Constitutional Convention was white. The Constitutional Convention of 1898 changed Louisiana's law to require the votes of only 9 of 12 jurors to convict, after the US Supreme Court affirmed non-unanimous juries in 1972. Louisiana held another constitutional convention in which the number of the votes required to convict was raised to 10. The disproportionate impact of Louisiana's non-unanimous juries continued through most of the last decade in 2 ways. Black defendants were more likely than whites to be convicted by a non-unanimous jury, and it was more likely that a Black juror would be among the 1 or 2 whose votes did not count. Baton Rouge, Louisiana's newspaper, The Advocate, won a Pulitzer Prize for a 2018 investigation of the disparate impact of non-unanimous juries on African Americans. The Advocate reported that Black people make up roughly 1/3 of the state's population, but they comprise 2/3 of state prisoners and 3/4 of inmates serving life without parole in Louisiana. The Advocate's reporting team studied 993 felony convictions in recent years in which the jury votes could be documented. It found that 1 or 2 jurors objected to the verdict in 40% of those cases. When the defendant was Black, the proportion went up to 43% versus 33% for white defendants. In 3/4 of the cases in the newspaper's database, the defendant was Black. When a measure came before the Louisiana state legislature to require unanimous juries, State Senator Dan Claytor, who had previously worked as a prosecutor, testified that when his office had the choice of charging a suspect with a low-level felony that would be tried by a 6-person jury that had to be unanimous, or a higher-level crime that would go to a 12-person jury that required only 10 votes, the office would upcharge them to a more serious felony because it was easier to convict with 10 out of 12. Even at a higher level crime, Claytor said it was easier to get a conviction if the jury did not have to be unanimous. Louisiana leads the nation in the number of wrongful convictions, including the largest percentage of death row inmates who are later exonerated. One explanation for this dubious distinction is that minority voices were likely to be silenced on the juries of minority defendants. Because people who might understand the realities of being Black in the United States could be eliminated from deliberation, many Louisiana defendants were effectively denied a jury of their peers. The harm under the non-unanimous jury system was felt most personally by defendants.
Jamila Johnson said she knew of a case where a 15-year-old was given a life sentence in less than 20 minutes. I see that my time is out, so I will not take away time from other people. Gracias, Cindy. ¿Concluiste? Vamos en 8 minutos. Bueno, a continuación escuchamos a Francisco Pon-Verges, secretario de Política Criminal de la Procuración de la Corte de Buenos Aires. Francisco. Gracias, Emilia, y bueno, y a todos los presentes. Lamento, me parece que voy a ser el disertante que rompa la unanimidad de la mesa redonda. ¿Por qué digo esto? Porque a mí me parece que si vamos a analizar el fallo Ramos versus Luisiana, lo tenemos que hacer con una perspectiva de qué es lo que sucedía en Estados Unidos y cómo repercute en nuestro país. En definitiva, Ramos versus Luisiana dispone que es inconstitucional para los estados tener veredictos por mayoría. Esto queda claro, esta garantía estaba reconocida en el orden federal, lo que hace es... ¿Se oye? ¿Ahí se oye? Se escucha bajo, Francisco. Si podés retomar, por favor. Sí, ¿ahí se oye mejor o no? Ahí sí, perfecto. No, lo que decía es que el fallo de Ramos versus Luisiana dispone que es inconstitucional para los estados de la Unión tener veredictos por mayoría. Una garantía que se estaba reconocida en el orden federal. Ahora, analizando los votos de las mayorías de la Corte Suprema norteamericana, encontramos dos órdenes de razones. La primera es una razón de tipo histórico, que mi antecesora en la charla la ha expuesto con lujo de detalles, y es que las legislaciones de Oregon y Luisiana sobre juicios por jurados tienen un origen racista. Entonces, ¿qué es lo que dice Gorsuch, que lleva el voto de la mayoría? Que no se puede sostener una legislación de impronta racista en el siglo XXI. El segundo orden de razones es una razón de tipo constitucional. La unanimidad es sinónimo de imparcialidad, según la mayoría de la Corte, que es lo que vienen diciendo respecto de lo que es la unanimidad en el orden federal. ¿Por qué esto es así? Básicamente porque esto permite que los argumentos sean de todas las partes, de todos los participantes sean escuchados, y por ende se garantice una mejor y mayor deliberación. Ahora bien, la pregunta es si Ramos versus Luisiana es extrapolable de manera directa a nuestro orden jurídico. Y mi respuesta sería no, es no. ¿Por qué? Empecemos por el argumento histórico. El argumento histórico claramente no se aplica a nuestro país. Primero porque nuestro jurado tiene, el jurado al estilo anglosajón o clásico, tiene nada más que 6 años de antigüedad. Y podríamos decir que hay otros tantos años más de antigüedad del jurado escabinado. Por otra parte, no ha sido un sistema de juzgamiento impuesto fruto de nuestra cultura, de nuestra tradición cultural, social y jurídica. Por otra parte, los problemas de racismo que dan cuenta esta legislación del juicio por jurado en los estados de Luisiana y Oregon no es aplicable a nuestro país, no ha sido nuestra realidad histórica. De hecho, si uno tuviera que buscar el impacto que han tenido los temas raciales en nuestra legislación procesal, diría que es nulo o poco. Después viene el argumento constitucional, el primer enfoque, que es el enfoque, si se quiere, de argumento de autoridad o más económico. Ya nuestra Corte, en el fallo Canales, ha dicho que no es necesaria la unanimidad para tener veredictos válidos, solo se exige una mayoría calificada. Para llegar a esta conclusión, la Corte ha interpretado que no hay ninguna cláusula constitucional que imponga la unanimidad en los jurados. Y se afirma también que el veredicto es la conclusión de un proceso deliberativo forjado por opiniones de varias personas que tienen diferencias entre sí. Por ello,
concluye la Corte, no es irrazonable que las decisiones se adopten por mayorías calificadas. Y esto de ninguna manera afecta a la presunción de inocencia. Vamos a nuestra tradición jurídica. Nuestro sistema jurídico acepta que los tribunales decidan por mayoría de votos. No se cuestiona hoy en términos generales esta forma de decidir, y es lo que de alguna manera le da legitimidad al sistema. Y en nuestro derecho, todavía, hablar de que la unanimidad se vincula con la garantía de la imparcialidad es prematuro. No se la ha vinculado de manera directa hasta el momento. En definitiva, cuando se habla de instituciones y de la forma de tomar decisiones, estamos hablando de la legitimidad, que no es ni más ni menos que la confianza que tiene el público en la institución. La confianza en la justicia hoy está muy devaluada, está erodada, pero en definitiva se acepta que las decisiones de los tribunales pueden ser por mayoría. Entonces, si por vía de hipótesis hoy se intentara un recurso federal para obtener un pronunciamiento de la Corte que afirme que el único veredicto válido es el que se pronuncia por unanimidad, yo no le veo ni las bases, no le veo las bases legales ni sociológicas a ese tipo de pronunciamiento. A ver, insisto con esto, no tenemos la tradición jurídica del common law, ¿sí? Ni la historia del jurado que ellos han tenido, ni tampoco hemos tenido estudios empíricos sobre el funcionamiento del jurado en nuestro país que avalen la hipótesis de una unanimidad que garantice una mayor deliberación o una deliberación más a fondo. En esto van las formas de ser de una sociedad, me parece. No sé si se me oye o se me oye muy bajo todavía, Emilia. Se escucha perfecto, sí. Ah, bueno. A ver, para tener en cuenta una cosa, nuestros litigios se gestionan por jueces profesionales por regla, y esto es acorde a la cultura de la cual venimos. Nuestra cultura jurídica acepta que las decisiones se tomen por mayoría, y esta dinámica es aceptada por todos los tribunales, desde la Corte hacia abajo, y también por los litigantes y por el público en general. Entonces, si hablamos de sistemas, podemos decir que la unanimidad puede ser un sistema superador de las mayorías. Ahora, concluir que los veredictos por mayorías calificadas son contrarios a la Constitución, me parece que hay un salto enorme, y hoy en día no me parece que estén dadas las condiciones para afirmar. Vamos al caso del juicio por jurados en concreto. En nuestro país conviven dos sistemas distintos de juicio por jurados, el clásico y el escabinado. Como se dijo acá, en ambos se acepta que las decisiones se tomen por mayoría, tanto en el escabinado como en el sistema clásico. Si vamos a hablar del escabinado, tanto las leyes y la jurisprudencia nacional como las europeas no han considerado contrario a las constituciones o a los tratados internacionales que las decisiones puedan ser tomadas por mayoría. Lo mismo pasa en nuestro país, donde el juicio por jurado tiene una historia muy corta. Yo creo que hay que seguir aprendiendo a gestionar, investigar y litigar con perspectiva adversarial y juradista. Me parece que este es el camino que hay que recorrer para fortalecer la institución del juicio por jurado y su legitimidad. Estamos también frente a un panorama en el cual todavía se discute si el juicio por jurado es constitucional o no. Hay una fuerte corriente que impugna el juicio por jurado por ser contrario a la Constitución y a la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Por otra parte, hay una impugnación, empiezan a haber las primeras impugnaciones al juicio por jurado en sí mismo. Puedo citar el ejemplo del caso de la absolución de la violación en manada de Miramar, que ha provocado todo un cuestionamiento social y de determinados sectores de la sociedad que no ha sido menor. Entonces yo acá también veo una razón de orden pragmático. Me parece que hay que dejar que el sistema vaya avanzando de a poco hacia los modelos optimizados. El modelo optimizado puede ser el de Chaco, puede ser el de Mendoza, puede ser el de Entre Ríos. En ese sentido, creo que los legisladores provinciales tienen total libertad. Y bienvenido si legislan sobre la unanimidad. Me parece que lo que nosotros tenemos que apuntar es a los sistemas vigentes plausibles. En cuanto permitan un juicio sin menoscabo a las garantías. Hoy, insisto, no me parece que sean contrarios a la Constitución, por las razones que he expuesto, los juicios por jurados en los cuales las decisiones se adoptan por mayoría. Sí entiendo, y puedo entender, y comparto,
que los sistemas que garantizan la unanimidad son mejores, por todas las cuestiones que se han venido diciendo con anterioridad, por todas las razones que se han venido dando. Por lo tanto, insisto, las provincias tienen total libertad para deliberar, digamos, para adoptar sistemas de deliberación y toma de decisiones por mayoría y o unanimidad, como es el caso de la provincia de Buenos Aires, que tiene un sistema. Por lo tanto la unanimidad como la mayoría calificada considero que están constitucionalmente aceptadas. Eso es todo. Gracias, Francisco. Ahora continuamos con Paula Hannaford, directora del Centro de Estudios del Jurado del National Center for State Courts. Thank you so much, and I'm so delighted to be back with many of my friends that I met in Argentina 3 years ago. So I'm delighted to see you again. I'm going to pick up on a couple of points first that Mary Rose mentioned, but I also then want to address some of Francisco's concerns. And I'm going to start out by talking about so if you don't have a unanimous verdict, or what's the downside to requiring unanimity? And usually the most frequent thing you hear is that it's a matter of efficiency. In the United States, if a criminal jury cannot reach a unanimous verdict, then you have to retry the case, which is time consuming, it's expensive. A lot of prosecutors, complain that, particularly for victims of crime, that it puts them through additional trauma. And so wouldn't it just be better to go with the majority verdict? At the time, with Ramos v. Louisiana, that decision was really only applying to Oregon and Louisiana, were the only 2 states in the United States that permitted non-unanimous verdicts. But I will tell you that certainly proposals to allow non-unanimous verdicts have been floating around in the United States for decades. And in fact, in the late 1990s, there was actually a pretty concerted effort that arose among, particularly by prosecutors in criminal cases, arguing that we should really not have unanimous verdicts because there were too many hung juries that were happening, and that they were caused by unreasonable people. These are people who just did not understand the evidence. They did not know how to draw factually and legally justifiable conclusions about the evidence. So they just really weren't good jurors. Or they were people who were deliberately disregarding the law and the weight of the evidence, and really trying to subvert the administration of justice. So these are critics that were saying these holdout jurors, they're unfair, they're undemocratic, they are undermining the effective administration of justice, they're delaying outcomes, they make the whole prosecution of crimes more costly. And so it really raised a question, certainly for myself and my colleagues at the National Center for State Courts, of let's take a look at this argument and think about, so what does cause hung juries? Is there actually a practical reason that unanimous juries actually do impose an additional cost? So we did a study, unlike Mary Rose's experimental hung jury studies, we actually worked with actual juries in 4 jurisdictions, Maricopa County, which has Phoenix, Arizona, the Bronx in New York City, Washington, D.C., and Los Angeles, California. So we basically were comparing juries that hung, or juries that hung in cases, and juries that reached a complete verdict. We were collecting, doing surveys with the jurors, with the judges, with the attorneys. We had case level data. And I just want to give you a quick rundown of what some of our key findings were of the difference between juries that hang and juries that reached a unanimous verdict. Many of which were the same as what Mary was talking about, and the juries pretty much in the unanimous verdicts, tend
tended to reach there. But first of all, we found that hung juries are a relatively rare occurrence. There were only, and these were in jurisdictions that had been saying that they were having problems with hung juries, that only 7.5% of cases hung on all counts. So if you had multiple counts or multiple defendants, it was less than 1 in 10. If there was something of a question of any count, it could reach as high as 12.8%. But it was relatively rare. And what we found was that, in fact, the juries were much more likely to hang in those more complex cases. So if you had multiple criminal counts or multiple defendants, obviously there are just more things for jurors to disagree about, and so more opportunities for them to hang. So the more complex cases tended to have higher rates of hung juries than those relatively straightforward cases. Another thing that the jurors in hung juries, hung cases told us was that they found that the evidence in the law to be just much more complex and difficult to understand. So this may have been sort of inherent about the evidence, inherent about the law, maybe inherent about some of the jurors, but certainly about how the attorneys and the judges are presenting the case. But we do have that area. The jurors are more likely to hang in those more difficult cases. The single biggest predictor about whether a jury would hang turned out to be what the strength of the evidence is. If the jurors and the judge and the attorney said that the evidence strongly supported the prosecution, they were much more likely to come to a unanimous verdict on a conviction. By the same token, if the evidence strongly supported the defense, they were much more likely to acquit across the board. So it was only in these cases where the evidence was evenly matched, and there was ambiguity for the jurors of how do you actually interpret this evidence, and could reasonable people actually disagree about what conclusions to draw from the evidence. Those were the cases, and that was the single biggest predictor that would tell us whether or not a jury would hang in that study. There were some secondary factors that we found, certainly jurors' beliefs about the fairness of the law. Mary Rose sort of talked about sort of the importance of a jury verdict as being a signal to the state and to the prosecution. So that one is actually really useful as well, that if jurors think that the law itself, or the way it's being applied, is just fundamentally unfair, that should actually be a really important signal for the prosecution and for legislators about rethinking what their actual citizens think, or at least some portion of their citizens think about the fairness of the law. The last factor had to do with the interpersonal group dynamics. I'm sure any of us who have worked in any type of a small group situation will recognize that some people are just really hard to get along with. It's kind of part of the human condition. And in jurors where that happens, that you get a person who is tending to monopolize the conversation, or having views that are just kind of strong, can tend to put people on edge. And that did contribute to hung juries, but it was very much a secondary type of problem. Another important thing that we learned from this study really had to do with the vote split as jurors were deliberating. When there was a sizable minority faction, so in a 12-person jury, if you had 3 or 4 or 5 people who were disagreeing with the majority, those were the cases that were much more likely to end up as a hung jury, not because the original 3 or 4 would hold out, but they would sort of whittle away. And so the final vote count might be like a 10-2 or an 11-1, but you would still, by starting with sort of a strong central core, you would be more likely to see holdouts. But if it was sort of as prosecutors were saying, it's just one unreasonable person who doesn't get it. The one unreasonable person starting out in deliberations just does not have the stamina to continue to hold out. And so those ultimately did
result in unanimous verdicts, with, you know, the unreasonable person ultimately deferring to the majority. So that size of the majority faction, but you actually have to have the pressure of a unanimity rule to make that happen, to actually generate that type of consensus building. Which is not to say that necessarily, you know, everybody wholly agreed with the verdict. We had an interesting question in our surveys where we asked the jurors, if it were up to you as a juror of one, what would your verdict have been? And we did find that 13% of the jurors said that if it was entirely up to them, they would have decided the case differently than the actual jury verdict. We had a hard time as we were thinking about this finding of what that actually meant. Were people just sort of deferring to the majority and not really holding out for reasons that, you know, just sort of extra pressure? But we ultimately concluded that was actually... Paula. Okay, si podés ir cerrando porque hemos pasado ya 2 minutos más de lo permitido. Perdón. Claro. So just that 13% would have done it, but we think it was probably because they recognized that the importance of having a unanimous verdict. So enough. Muchísimas gracias, Paula. Bueno, Víctor Vélez, que es juez de Cámara del Crimen de Córdoba. Te escuchamos, Víctor. Muchísimas gracias. Un saludo fraterno para todos y todas. Y la verdad que me encanta estar en esta mesa redonda donde he escuchado cosas interesantísimas de parte de todos los que hasta ahora han expuesto. La verdad es que me parece que todas tienden hacia el mismo lugar, hacia el mismo objetivo, que es la mejor calidad de justicia posible. Y entonces de todo se puede hacer, lo diríamos popularmente, ya que estamos hablando de jurados populares, se podría hacer un combo. Yo creo que todas estas cuestiones son complementarias. Yo vengo de una provincia que tiene jurado escabinado. Creo que es la única en el país que tiene ese tipo de jurados y no lo va a poder cambiar durante mucho tiempo porque la Constitución del Estado no permite otro tipo de juzgamiento a través de los ciudadanos. De todas maneras, cuando uno mira desde adentro, y a mí me ha tocado participar en las deliberaciones, no puedo menos que acordar que es el aspecto más importante del juicio, que es donde todos vuelcan su pensamiento acerca de qué valor tiene cada una de las evidencias que se han presentado durante el debate, y lo hacen después de haber escuchado los alegatos de los fiscales y los alegatos de los defensores, y también la penúltima palabra de la víctima o de los representantes de la víctima y la última palabra del imputado. Todo esto sirve para ir formando en la conciencia del jurado una idea. Si el jurado tuviera que decidir solo, esa idea iría sin ser depurada. Y a mí me parece que la deliberación es el ámbito donde las ideas se deben contraponer, donde las ideas se pueden ir depurando. Y entonces pasa que un jurado que pensaba A puede pasar a pensar A casi B, y después puede pasar a pensar B casi A, y después quizás los dos terminen pensando A o los dos terminen pensando B. Me parece que ese es el valor enorme que tiene la deliberación. Y creo que a lo que hay que tender es a sistemas que puedan asegurar este tipo de deliberaciones antes de decir que el jurado se estancó. No es que me parezca que
por ser más, vamos a tener mejor justicia, pero sí quiero rescatar una frase de Aristóteles que decía que muchas personas son más justas que una, aunque cada una de las muchas lo sea menos que la una. Con lo que quiero decir que el debate tiene una riqueza enorme, que la tenemos que aprovechar. Y me pareció muy interesante lo que se decía acerca de que una cosa es entrar pensando que puedo hacer lo que quiero y otra cosa es pensar que tengo que lograr una unanimidad. Quizás no la logremos, pero son dos puntos de partida completamente distintos. Y lo que hay que tratar es, me parece a mí, por haber vivido, y lo digo por haber vivido deliberaciones por dentro, porque el juez técnico de un jurado escabinado delibera con los jurados. Y entonces puedo decir que cuando un juez técnico delibera con los jurados, de alguna manera influye por la situación de poder en la decisión de los jurados. Por eso los jurados tienen que deliberar solos. Y fíjense que en la provincia de Córdoba, de donde yo vengo, lo habrán notado por la tonada también, no hay ninguna posibilidad de pasar a otra cuestión, y entonces los propios jueces han sido los que han determinado, en primer lugar, que exista una audiencia de voir dire que es importantísima, yo diría que imprescindible para eliminar en la mayor medida los prejuicios, que nos afectan a todos, pero bien, los jueces técnicos estamos un poco más entrenados para resistirlos. En segundo lugar, que los jurados deliberen solos, que designen un presidente y que recién después hablen con los jueces técnicos. Esta cuestión, para finalizar, me lleva a pensar que una decisión unánime siempre tiene que estar precedida de una deliberación muy concienzuda que abarca todas las posibilidades que presenta el caso y va robusteciendo o fortaleciendo esa decisión, dotándola de una base muy sólida. Y me parece que de este modo se cumple con la exigencia constitucional que establece, o de establecer la justicia a través de una decisión imparcial por parte de jueces que no le deben nada a nadie. Entonces, por una parte asegura la imparcialidad y por otra parte me parece que está destinada a asegurar, por lo menos diría yo, en los delitos más graves o en los delitos que tienen pena perpetua, la mayor cantidad de justicia posible. Y para terminar, no sé si ya estoy... ¿Estoy en tiempo, Emilia? Sí, te damos un minutito más. No, menos. ¿Dos? No, quiero repetir una frase de Saavedra dicha en Los albores de la patria nuestra, ¿no? Y que no queden dudas que es el pueblo el que confiere autoridad o mando. Muchas gracias y enormemente agradecido por participar en esta mesa con ustedes. Bueno, en realidad, haciendo una recopilación de todas las opiniones, veo una coincidencia, excepción hecha de Francisco, que me tomaré un capítulo aparte, con respecto a, en cuanto a la unanimidad, fortalece la participación en la deliberación. Las deliberaciones son más minuciosas, los jurados están orientados más a la prueba, los hechos y el derecho, que orientados a un veredicto, que en ese caso, en realidad, están tratando de llegar al número, que haga mayoría, empiezan enseguida a votar para ver en el momento en que llegan a la mayoría, ya es como que la minoría aparece como
digamos, hasta ciudadanos de segunda, en cierta manera, ¿no? Y esto se ha visto también en estudios empíricos en 50 casos de jurados civiles en Arizona, ¿no? Por otra parte, hay una mayor consideración cuando hay unanimidad del punto de vista de las minorías, porque evidentemente la mayoría necesita necesariamente persuadir a esas personas para llegar a la unanimidad. Nosotros no podemos olvidarnos que el jurado debe ser un órgano representativo de la comunidad. Como decía Héctor, hablamos de democracia, de completud, de igualdad, de integración. Cada voto vale, ¿no? Y esto es importante porque los juicios por jurado no se trata solo sobre los derechos del acusado, sino que también son los derechos del pueblo, que tiene derecho a formar parte y a participar en la administración de justicia. El servicio como jurado es un derecho fundamental del ejercicio de la ciudadanía. Así como la ciudadanía a través del sufragio controla al Poder Ejecutivo y controla al Poder Legislativo, el juicio por jurado hace un control directo sobre el Poder Judicial. Por otra parte, eso que también decían con respecto a que si no hay unanimidad, las minorías raciales, el hecho de las mujeres, aun cuando en realidad en un estudio que se hizo en Neuquino, que trabajó Aldana Romano y otras, se dice que en Neuquén no se vio diferencia, pero sin embargo hay estudios empíricos que hablan de que las mujeres comienzan más tarde a deliberar, que a veces son interrumpidas por los hombres, y es como que se escucharían menos, ¿no? Y por otro lado, en los veredictos de culpabilidad de Luisiana, por ejemplo, se suprimían claramente los puntos de vista de los afroamericanos, que a la vez eran más propensos a ser condenados y a sus puntos de vista realmente no ser escuchados. Decía Mary Rose también que se discute más, que las deliberaciones duran más bajo la regla de la unanimidad que en un 10-2, lo que decíamos hoy de que se vota más rápido. Rescaté más sentido común, ¿no? Y es clave también para la confianza. El tema de los jurados estancados, yo rescataba lo que dice Paula, que en realidad los jurados, por empezar, que es mínimo el porcentaje en que se estancan a causa de tener que llegar a la unanimidad. También tiene que tomarse el jurado estancado por ahí como un botón de pausa. Yo creo que el problema está en la fortaleza de las pruebas, como decía Paula, ¿no? Y bueno, de Cindy, bueno, una historia magnífica desde el punto de vista histórico, cómo se desempoderaban, ¿no es cierto?, los negros dentro de ese sistema. Y pensando, bueno, lo que contó Víctor del jurado escabinado y cómo que Córdoba fue la primera provincia argentina que tuvo juicio por jurado, aunque lo fuera por el modelo escabinado, y cierto es que hay una acordada que, si yo no me equivoco, es la 260, que mitigó un poco esto, le hizo un poquitito más clásico, en el sentido que los jueces técnicos esperan afuera mientras deliberan los populares. No sé, Víctor, si en esto por ahí estoy confundiéndome. Por otro lado, creo no, es así. también, es así, bueno, es así. También hicieron una introducción en esa acordada de una suerte de Guadir. Los resultados son más precisos, esto también hubo una coincidencia, porque en Luisiana hubo muchas condenas erróneas, y en esto Cindy creo que decía que la calidad de la deliberación se relaciona con el resultado. Tampoco podemos dejar de ver, y en esto también creo que hay una coincidencia con respecto al resguardo de la inocencia. Yo creo que la duda de una sola persona sirve, aunque no sea para absolverlo, por lo menos para ir a otro juicio. Esa relación de unanimidad, más allá de toda duda razonable, que es la garantía mayor de la presunción de inocencia, es una relación total. La legitimación de los veredictos, de la cual han hablado todos los que están de acuerdo también, porque hay más satisfacción de la ciudadanía, de los acusados, de los propios jurados, ¿no? Bueno, y
respondiendo, sino relatando lo que decía Francisco. Él decía que el fallo Ramos versus Luciana es, quizás no sea transpolable a nuestro país, porque el fallo se basa en razones históricas que también las describió Cindy, porque no puede, ellos decían que no puede sostenerse una ley racista en el siglo XXI, pero la verdad que en la Argentina no tenemos la misma historia de esclavitud, pero las cuestiones de raza, clase, religión, no podemos decir que no existan prejuicios en ese punto, me parece a mí, ¿no? Y las razones constitucionales, que él decía, en que se sustenta el fallo, que la unanimidad es sinónimo de garantía de constitucional, él decía que en realidad en el fallo Canale, que es verdad, un hito histórico de nuestra Corte Suprema, estableció que el juicio por jurado es una garantía constitucional, la validez de la inmotivación del veredicto, que no quiere decir falta de fundamentación, pero él dice, es cierto que ellos avalaron los veredictos mayoritarios, pero yo creo que después Ramos y versus Luciana, muchas cosas deberían cambiar, ¿no? Pero esto es una opinión personal. En definitiva, lo que dice Francisco, que es un poco prematuro vincular unanimidad con garantía constitucional, y que él observa que el veredicto unánime, tanto como el mayoritario, no podría decirse que no son constitucionales, que ambos lo son. Creo que eso es una síntesis de más o menos lo que fueron las posiciones, por ahí disculpen si algo se me pasó, porque quisiera primero preguntarles si alguien quiere decir algo a título de réplica de algo que haya dicho alguno de los expositores brevemente, porque veo que hay muchas preguntas. Así que si es así, le cedo la palabra al que me la pida. Yo se la pido. Y yo se la doy, Héctor. A mí entonces es muy breve. ¿Está? ¿Se escucha? La tiene Héctor, sí, sí. Bueno, gracias. No, me quedé muy, no choqueado, porque ya le conozco a mi amigo Francisco Pomberges, pero me parece que dejar sin contestar semejantes afirmaciones desde el punto de vista de la República y desde el punto de vista de la participación ciudadana y desde el punto de vista de la Asociación Argentina de Juicio por Jurados, es realmente serio. Entonces yo, con todo respeto, quiero señalar algunas cosas. Un instituto que está en la Constitución jamás puede ser inconstitucional. Primer punto. Me parece que es verdad de perogrullo, pero hay que decirla. Segundo, que no tenemos identidad con el Common Law. No sé con qué tenemos identidad, con la Inquisición española, con la Santa Inquisición española. ¿Esa es nuestra identidad? Pues te contesto, no. En 1810, los argentinos, los del Río de la Plata, dimos el primer grito, no de independencia, sino de regencia, porque el rey estaba preso, Napoleón lo había detenido en Bayona, no había autoridades, las juntas vecinales y sociales y de las distintas ciudades de la península se habían erigido en los representantes del rey, el virrey no tenía otra naturaleza que la de jefe administrativo, entonces nosotros asumimos la responsabilidad de representar al rey, punto. En 1811, ya un solo año después, estábamos con la vigencia de un triunvirato que por decreto dispuso la Constitución, el proyecto de Constitución con juicio por jurados. Asamblea General Constituyente, primera, soberana, en el Río de la Plata, 1813, juicio por jurados. Constituciones, proyectos de 1819, perdón, 1826, la ley de jurados de abigeato del gobernador Las Heras, la ley de organización de la justicia del gobernador Dorrego de 1830, 2930, son antecedentes de que en nuestro país el juicio por jurados tenía absolutamente arraigo, y había venido por la cultura, había venido desde la Revolución Francesa y había venido desde Inglaterra, que es el heredero de la tradición romana.
greco-romana. Entonces, decir que no tenemos, que no puede ir, que no hay identidad, me suena a la reacción de todos aquellos que no sé de qué se trata, pero los gatos no me gustan. Esto no es gato sí, gato no. Esto es, además, para terminar, que no se aplica en nuestro país el fallo Ramos versus Luisiana. Esto es una opinión muy personal, absolutamente personal. Es como decir, no se aplica en nuestra realidad, en nuestra Constitución, el principio de participación ciudadana. Estamos muy tranquilos viviendo más de 100 años, ya vamos a 200, sin participación ciudadana en uno de los poderes del Estado de mayor importancia, cuál es el Poder Judicial. Y no puede ir cualquiera a representar el Poder Judicial, porque no pueden ser los partidos políticos, no pueden ser los sectores interesados sociales, porque esto lo sabemos. La República tiene que conservarse a partir de la única participación posible, que es la del jurado como representante del pueblo soberano. Entonces me parece que estas importancias, la tradición cultural ya la he demostrado, es juradista. Lo de la mayoría jurídica no se discute porque la ideología constitucional está clara. Con esas aclaraciones, y recordando que el juicio por jurados vino a poner en blanco sobre negro y a corregir, por lo menos en mi provincia de Buenos Aires, con mayor énfasis que en muchas otras, que, por ejemplo, las etapas anteriores, las investigaciones preparatorias, que se pasaban a la etapa de juicio en su forma completa, hoy no se lo puede hacer. El juicio por jurado no lo permite, sanea. Y hay tantas cosas más. Gracias. Muy bien, ¿alguien más? Si no, tenemos preguntas y... Sí, Paula. Paula, tenés la palabra. Yeah, I just also want to throw in one last comment. So I think there's a little bit of a superficial appeal of non-unanimous verdicts that I've seen when I've worked with countries that don't have as long of a history as we do have here in the United States. And so it takes actually a lot of courage for policymakers to entrust lay people with this monumental task of deciding criminal cases. I think Francisco sort of mentioned it early on of like, well, they're people that they are not trained. They're not trained to think as lawyers. They're not trained as judges to be able to evaluate the evidence. What if they're not trained to set aside their biases? So there's a really strong temptation to water down the power of the jury by permitting non-unanimous verdicts. And so one of the things that I would just say is that policymakers really need to recognize that the whole structure of the jury trial, the fact that you've got 12 people, not one person, and that they're operating under a unanimous decision rule, so that they can't actually, they're forced to actually think about what is the most, the biggest common denominator about what they all agree is the truth in the trial. That is its own protection. So the unanimity is just so helpful for training citizens in the hard work of self-governance, as well as bolstering the public legitimacy of the verdicts in these cases. That's all I would add. Muy bien, muy bien. Sí, Francisco. Me gustaría contestarle a Paula en su propio idioma. I never said that lay people are not fitted for jury trials. Don't put words in my mouth. I haven't said. In fact, I'm convinced that sometimes people have more common sense and more sense of justice than professional judges. In fact, I always sustain that as I worked as a judge. What I said is that only one thing, it is not unconstitutional under our actual law, under our actual constitution, and under the interpretation of our Supreme Court, that to have juries with qualified majorities. And in fact, I said, I think that unanimity is the best system, is the best way
of judging criminal offenses. But in fact, on the other side, they said, well, be careful. Majority are still constitutional, and we must give time to this brand new system of judging to make its own path, to make its own way towards an optimus, the best system that is unanimity. That was all. Thank you. Muy bien, ¿alguna otra réplica o comentario? Si no, vamos a las preguntas. ¿Sí? Bueno. Para Mari Ross, una pregunta. ¿Por qué en casos civiles se ha permitido la regla de la mayoría y eso no es posible en los casos penales luego del fallo Ramos? Ello teniendo en cuenta que los estudios empíricos también hablan de la mayor eficiencia de la unanimidad en casos civiles. ¿Por qué se permitió en casos civiles esa diferencia con lo penal? ¿Hubo motivos racistas también o fueron otros los motivos? I don't think there has been the extensive history that Professor Simmons reviewed for the civil, the origin of the civil non-unanimity rules. In the US, as far as I understand, the major issue is states' rights to design their own civil justice system. So there is, I believe, unanimity in federal civil trials, but there is not in a number of states who have gone a different direction. We in the United States have many social issues to deal with, but one of them is a major power of the business and insurance lobbies who will often complain about the inefficiency and the unpredictability and the large damage awards in civil cases. And they will often get the ear of legislatures, and I think that has been true many decades, not just recently. And legislatures try to offer them a way to have the jury constrained more, and I do believe that's what they're doing. They're allowing it to be quicker and to not reflect the full representative group. So I think it's a combination of trying to please a different audience, those who believe in efficiency and who want juries to be more constrained. In addition, I think just there's more tolerance for it as a constitutional matter because the stakes are not the same as they are in the criminal case. So the reason the Supreme Court has said no to states who have had non-unanimous verdicts is simply because the rights of the criminal defendant are so much more paramount than those for the civil. I don't know if Paula has anything to add because she's the lawyer and I am not. No, but you've just basically given me my next project is researching the history of non-unanimous verdicts in civil trials. Thank you for that. Muy bien, para Paula entonces. Cuando hablamos de unanimidad, ¿significa que todos están de acuerdo o que algunos estaban en desacuerdo y declinaron su opinión en aras del consenso? I'm sorry, can you repeat that question? I'm not sure I understood it. Sí. Cuando hablamos de unanimidad, ¿significa que todos están de acuerdo o que algunos estaban en desacuerdo y declinaron su opinión para llegar al consenso? Okay, so I think you're talking about the, sort of what's the role of the jury and in terms of deciding the case. So at least in US courts, and I think in Argentina as well, the burden of proof in criminal cases is always on the prosecution to prove beyond a reasonable doubt.
And that's a really big question for jurors of when have you actually met that burden? Is it, what does reasonable doubt mean? And I think reasonable people can disagree about how sure you have to be to meet that. That's sort of an ongoing dilemma for lawyers and judges and for actual jurors to try and figure out what the language of that actually means. So when it comes to unanimity, and if there may be a juror that says, I'm not sure that if this were this was sort of the question we were getting to in our study when we looked at jurors who said that if it were entirely up to me, I would have come out in a different place with a different verdict. To say that even though I personally do not agree, I agree with the rest that there is, beyond a reasonable doubt, or that there is a reasonable doubt. Even though I personally might have been convinced, I am convinced by my peers on the jury that reasonable people could come to this conclusion. And so therefore I agree on that basis, not individually, which is a really convoluted way of answering that question. But I think a lot of the decision-making that happens in juries, particularly in these very close cases where the evidence is ambiguous, is just an area that you do get some consensus around because of the need for unanimity. And I see Mary probably will have a much better answer than I will. Not better, just different. Sí, Mary, vos levantaste la mano. It's not a better answer, but simply to say it's very common in small groups for there to be different reasons why they reach unanimity, which is what I think the question is getting at. One is through the process of the longer deliberation, they come to change their mind. And that certainly is a part of this. Another part could be that some people change their mind not so much, but they want to fit in with the group. Social psychologists have long known that those are two different ways to be influenced. One is that someone convinces you, and another is that someone makes you feel like you should just go along. And I would never promise that juries don't sometimes engage in that last kind of sort of I give up, and I'm going to just agree. And that I'm guessing that sometimes happens under a unanimity rule. Deliberations are typically secret, so we don't see it. In the Arizona case, we definitely do see people saying, fine, I'll just sign. It's not very frequent, but it does happen. I think what matters is the power they have. That in that situation, they are choosing not to hold out. They are choosing not to let their particular vote stand in the way of a verdict. And I see that as an important power for them to choose. And I think I'd like to believe that even the people who just sort of go along believe that there's some reasonable basis for that, and that it is better to give them the choice to hold out and to disrupt the verdict rather than the non-unanimous case in which people can just ignore them. Bueno, otra pregunta para quien la quiera contestar. ¿Los veredictos alternativos y delitos menores incluidos facilitan cifras altas de veredictos unánimes? ¿Héctor? Sí, no, yo no tengo... Perdón, ¿me diste la palabra, Diana? Sí, Héctor. Perdón, Mary. No, yo no tengo datos concretos sobre ese punto especial, pero me da la sensación de que ni agregan ni quitan. Me parece que debe analizarse el cuadro completo, que puede ser más complicado en un solo juicio que en 5, 6, 7 o los que fueran. No sé si la unanimidad está inserta en eso,
pero la unanimidad debe estar en todos los casos. Es lo único que puedo aportar ahora. Sí, yo creo modestamente que la pregunta tiende, estoy de acuerdo con vos, Héctor, por supuesto, a que realmente facilitan porque hay formularios alternativos para que haya veredictos de donde el jurado popular, de acuerdo a los hechos, pueda ir eligiendo. Entonces sí facilitan, en mi opinión personal, los veredictos unánimes. La pregunta por ahí está hecha en términos muy opuestos, muy tajantes, y por ahí la cosa no es tan tajante. Claro, claro, sí, sí. Mari, otra pregunta. Según estudios empíricos, ¿la paridad de género contribuye a deliberaciones más robustas? La paridad de género se supone en la integración de los jurados, ¿no? Mitad hombres, mitad mujeres. Como en todo. En la casa de uno también. Otra pregunta, no sé quién la quiera contestar, ¿es más difícil en delitos sexuales para las juradas mujeres llegar a una posición? No. ¿Alguien la contesta? ¿Mari? Mary. So I was going to say about gender, at least with the US, which does not require juries to be 50-50. Where we have looked at it, it tends to be a complicated story, and that there is more diversity among each gender than between them, so that there's a lot of very talkative, powerful women and a lot of very shy, reserved men. And so the results on gender usually find a small effect for gender and sort of how much people talk or how influential they are, or no effect. But the second question raises the fact that it very much depends on the case, and sexual assault, sexual harassment, these kinds of cases. Y yo tampoco encuentro bien las de ella. Experience with sex and sexual assault. ¿Se terminaron? No tengo más. Hay una acá, pero me parece, bueno, ¿qué rol cumplen la deliberación para llegar a la unanimidad? No sé, Paula. Yeah. So basically, I'm speaking to some other studies that we have done more on civil cases than on criminal. But we have looked at sort of what the impact of deliberation has been in terms of how people change their mind, and sort of asking the jurors, you know, at what point in time, as you were listening to the evidence, whether it was on the plaintiff's side or the defense side or during deliberations, first, did you start leaning toward one side or the other, and whether or not you changed your mind. So this was some research that we were doing in Arizona back in the late 1990s. And one of the things that came through from that was that, and probably not surprising, when you had the plaintiff going first and giving their most persuasive case at the beginning, and then the defense has a chance to basically introduce their defenses, that the jurors initially, as they're hearing the plaintiff talk, they were tended to be leaning toward the plaintiff. But as soon as the defendant started to talk and to give the defendant's evidence,
that they tended to change their mind. And sometimes this would sort of go back and forth during cross-examination of each other's witnesses. And so we had jurors actually during the entire trial, on average, saying that they changed their minds up to 3 times, even about which side that they preferred, which side that they were finding more persuasive, right up until deliberations. If it was a more complicated case, they were, sort of leaning and, going back and forth even more frequently. But then fully, I think it was fully, it's been a while since I've looked at this, but it was at least a third of the jurors said that they got into deliberations not really having a firm belief about who should prevail in the case, and were actually genuinely persuaded by the arguments of their fellow jurors, that they found that very helpful for actually persuading them. Which to me suggests that those deliberations are incredibly important for just clarifying how people feel, clarifying how confident they are in those preliminary conclusions that they're drawing, and validating when people sort of feel that they are leaning toward one side or the other, and just having those beliefs confirmed when other jurors actually agree with them. Bien. Otra pregunta. ¿La exigencia de un tiempo mínimo para las deliberaciones puede ayudar a que los jurados lleguen a un consenso por unanimidad? Sí y no. ¿Puedo contestar? Sí, por supuesto. Yo creo que sí y no. Dependerá de cómo enfoquen el problema, la complejidad del caso. En abstracto es difícil decir sí o no. Me parece que hay para todo en esto. Esto puede llevar mucho tiempo y además tendrá que ver también con la propia idiosincrasia de los miembros del jurado. Habrá un jurado con tales características y otro con tales otras. En general, todo se va nivelando y los jurados son ciertamente parecidos. Esto es lo que arroja la experiencia, creo, ¿no? Pero decirlo, esto yo no me animaría a decirlo previo. Si ayuda o no ayuda, depende. ¿Alguien más o hago otra? ¿Alguien más quiere responder esa pregunta? Bueno, voy a otra. En función de la posición de Francisco, ¿puede ser el camino para el reconocimiento de la unanimidad como garantía constitucional el tomarla como parte de la garantía de imparcialidad? ¿Hay otro camino? Va dirigida a mí la pregunta. No se te escucha. Supongo que va dirigida a mí la pregunta. Ahí sí, sí. A ver, yo lo que digo es, la Corte vinculó la garantía, ¿no?, de la deliberación con la presunción de inocencia, que la deliberación supera la duda razonable. No lo puso en términos de garantía de imparcialidad, no lo trató de esa manera. Yo creo que como todo litigio de impacto se puede plantear el caso y pedir que la Corte lo trate desde la atalaya de la imparcialidad. O sea, dándole el enfoque de, bueno, la unanimidad es la única que respeta el principio de imparcialidad, y habría que fundarlo y la Corte tendría que contestar en ese caso. Se puede hacer ante la Corte, pero para eso hay que ir a instancias anteriores. Pero se puede plantear tranquilamente. Otra pregunta, y no está dirigida a nadie en particular, así que quien desea contestarla. Sobre la instrucción Allen, ¿qué opinión tienen las Cortes Revisoras de Estados Unidos? Y si ustedes piensan que no es una práctica conveniente para no llegar al estancamiento del jurado. Can you repeat that question, Amelia?
Sí, cómo no. Sobre la instrucción, ¿cómo? Francisco, por favor, debe ser ese, ¿sí? Me marca abierto el micrófono, no sé. Bueno, leo, sobre la instrucción, gracias Francisco, sobre la instrucción ALEM, ¿qué opinión tienen las cortes revisoras de Estados Unidos? Y si ustedes piensan que no es una práctica conveniente para no llegar al estancamiento del jurado. I could read to you from Justice Gorsuch's majority opinion where he talks about hung juries. One of the things he says is, who can say whether any particular hung jury is a waste rather than an example of a jury doing exactly what it should, deliberating and safeguarding against overzealous prosecutions? So in the majority opinion, what Justice Gorsuch was saying is that sometimes a hung jury is what justice requires. And then a little later, the next page of that majority, and this is interesting because it expresses a humility of someone in the present day toward the founders. He says, as judges, it is not our role to reassess whether the right to a unanimous jury is important enough to retain. With humility, we must accept that this right may serve purposes evading our current notice. We're entrusted to preserve and protect that liberty, not balance it away. So he's describing the unanimity requirement as a liberty, and I believe that it is meant a liberty that belongs both to the defendant and to the community from which the jury is drawn. So I don't know if I can answer your question, but that is one way that Justice Gorsuch addressed it. So I would add, so part of the question was about the Allen charge. And for those in the audience that aren't familiar, this is an instruction that the judge will often read to the jurors when they've said that they're deadlocked. And basically it is directed at the jurors that are part of the minority faction. And it says to them, you know, you need to sort of think about the case and think about the evidence and the fact that there are other people here who genuinely believe something other than what you believe. And they are just as smart and just as capable of being jurors as you are. And so maybe you should reconsider your position. There's been a lot of criticism of the Allen charge of basically talking to the people who are in the minority faction, the dissenting jurors in deliberations, and trying to coerce them to conform to the majority view. There have been some proposals for changing the language to make it more clear that it should apply to all jurors, even jurors who were in the majority, that they should reconsider their position and listen more carefully to the people who are dissenting. So the Allen charge itself is a little bit loaded, particularly when it's directed only at the jurors that are part of the minority faction. But it's certainly, you know, it has certainly been sort of given credit for breaking deadlock in some cases. I would just add that I think the charge reflects the fact that everybody regards a hung jury as undesirable. Like, I don't want to just because I think sometimes I agree with
the quotation from Justice Gorsuch, you know, I think it's a signal, and we shouldn't get rid of it. We shouldn't try to, you know, write laws to never have hung juries. At the same time, everybody, especially the poor jurors, think of a hung jury as a fail. They want to complete their work. They want to have finality. And I see the Allen charge, which I agree with Paula's analysis of the criticisms of it. I still can see it as the court making sure it has done everything in its power to prevent a hung jury, because it is symbolically and literally very costly. I would add one more thing. In the United States, what we do know from what happens after a jury hangs is that only a small proportion of them actually go to a retrial. Often what we see is that the attorneys, the prosecution, and defendants go back and take a hard look at their own evidence. And if the evidence is strongly supporting the prosecution, the defendant will agree to a plea agreement. And if the evidence is actually supporting a defense verdict, the prosecution will just dismiss the charges. So some of the argument about this being a very costly for mistrials only applies to a small proportion of cases. Otra pregunta para el que quiera responder. Los veredictos no unánimes, o sea, por mayoría, ¿sirven para evitar jurados estancados? Es decir, que con 10-12, por ejemplo, ¿evitaríamos estancamientos? Héctor? Yes, it's actually very clear. Both in Oregon and Louisiana, the hung jury rates were significantly lower than we saw in other states in the United States. A mí me gustaría agregar algo. Héctor había levantado la mano. ¿Está muteado? Héctor, Ahora ¿me sí. escuchás? Ahora sí. No, lo que yo quería decir es que la cantidad que es en realidad la propuesta, los jurados estancados. ¿Cómo era la pregunta? Perdón, porque al final... Sí, los veredictos no unánimes. Los veredictos no unánimes, o sea, por mayoría, ¿sirven para evitar jurados estancados? Es decir, con un 10-12, por ejemplo, ¿evitaríamos el estancamiento? Pero el tema se relaciona con lo que debe tener un juicio por jurados como esencia. Lo que estamos tratando, si nos ponemos de acuerdo en que la unanimidad es tan importante, el tema de que prohijar otras escalas, otras posibilidades, sería como contradictorio, lo veo. Me parece que no se puede estar por el jurado por unanimidad del veredicto y a la vez por sustentar 10 votos sobre 2 votos sobre 12 o lo que fuera. Me parece. Muy bien. ¿No hay más preguntas? No. ¿Alguien quiere agregar algo más? Yo el gusto de haber compartido con gente tan calificada, con amigos, y espero que la relación con las hermanas del continente se prolongue y sea siempre. Gracias por venir. Perdón. Muchas gracias, Héctor, pero acá me piden que contesten si habitualmente el estancamiento es porque uno o dos estaban en desacuerdo. ¿Alguien quiere contestarlo? Pues yo no tengo esa experiencia. ¿No tenés experiencia de jurados estancados?
No. Ujú. Bien. Me parece que... Ujú. ¿Sí? No, digo que sería bueno alguien que tenga la experiencia o que haya actuado en los lugares donde se pueden hacer votos por minoría, se puede votar en disidencia o no estar de acuerdo. Bueno, yo creo que esa pregunta en realidad la contestó, creo que Ana, justamente, Paula, cuando refirió que el tema de los jurados estancados, que en realidad es mínima el porcentaje, se debe más bien a la deficiencia en las armas que utilizan las partes para la litigación, en la deficiencia de las pruebas, en la recolección y el modo de la prueba policial, más que en otra cosa, ¿no? No tienen que ver con la unanimidad, por ejemplo. ¿Es así, Paula? So what I was saying was that yes, that you know, when juries hang, they tend to hang when there are a much larger minority faction at the beginning, and then you might end up peeling off people. So you're hanging with 1 or 2 holdouts that just don't give in. But typically you start with 3 or 4 or 5 holdouts, and people just acquiesce because they get tired. Or perhaps because they get convinced of the majority view. A mí me parece modestamente que la conclusión, en definitiva, después de todo lo que escuchamos y entendiendo bien también lo que dijo Francisco, ¿no? Es que un poco la evidencia empírica viene a confirmar la percepción de aquellos constituyentes en punto a que la unanimidad del jurado es la que preserva los derechos de la unanimidad, de la humanidad, y la que asegura un juicio justo por jurados. John Adams. Así que bueno, si alguien quiere agregar algo más, si no, agradecerles muchísimo, enormemente la participación. Sí, Francisco, estás levantando la mano. No, quería contestar el tema de la pregunta anterior, porque estamos hablando de jurado estancado, y la provincia de Buenos Aires tiene un jurado estancado un poco atípico, que es cuando se llega a 9 votos sobre 10, en lugar sobre 2 sobre 10. Ha habido casos de estancamiento en la provincia de Buenos Aires y en general se ha dado por ciertas deficiencias en las instrucciones de deliberación, más que en una cuestión probatoria. Digamos, las dos cosas influyen en que los jurados a veces estén confundidos o no lleguen no lleguen a esos 10 votos o a la unanimidad. Entonces, en general lo que sucede ahí es que los jueces han tenido que dar una nueva instrucción más clara de en qué consiste el estancamiento, este estancamiento sui generis, que es cuando se llega nada más que a 9 votos. Eso nada más quería agregar. Bueno, muchísimas gracias a todas y a todos por haber participado. Ha sido, la verdad, muy agradable compartir con todos y todas ustedes esta mesa redonda. Y bueno, desearles muchos éxitos y mandarles un gran abrazo virtual. Bueno, muchas gracias. Un abrazo a todos, a todas. Me alegro mucho de verte, Emilia. Y Héctor, muchas gracias por esta invitación. A vos, muchas gracias. El gusto de verte, que hace tanto que no nos vemos. Sí, ya me voy a comunicar por privada. Espero. Y a los amigos chaqueños también, un abrazo fuertísimo. Oh. Chao. Gracias, Héctor. Te queremos. Bueno, muchísimas gracias a todas. Hasta siempre a todos. Hasta siempre. O hasta pronto.